Dios te fortalecerá cuando estés mentalmente quebrantado. Hay momentos en la vida en los que el alma no grita, pero la mente sí. Grita en silencio, en pensamientos que no se detienen, en angustias que aparecen sin ser invitadas, en noches interminables en las que el cuerpo está acostado, pero la mente sigue corriendo como si huyera de algo que ni siquiera puedes nombrar. Tal vez tú estás ahí, con la mente cargada, quebrada, agotada, sintiendo que todo se derrumba dentro de ti, aunque por fuera parezcas bien. Porque el verdadero cansancio no siempre se nota en la piel, sino en lo que la mente calla cuando sonríes. Y es en ese lugar, justo en ese estado invisible de quiebre mental, donde muchos comienzan a preguntarse, ¿dónde está Dios ahora que no puedo más? ¿Dónde está cuando no logro controlar mis pensamientos? ¿Dónde está cuando siento que me pierdo dentro de mí mismo? La respuesta es esta: Dios nunca se fue. Está más cerca de lo que sientes, porque cuando tú llegas al final de tus fuerzas, Él comienza a actuar con las suyas. Él no se asusta por tu caos interno, no se retira cuando tu mente se rompe, no se ofende por tu confusión. Al contrario, es justo en ese momento, en ese quebrantamiento silencioso, donde Dios comienza a obrar con más profundidad. Puede que no lo entiendas aún. Puede que tu mente esté demasiado cansada para creerlo, pero hay una verdad que debes escuchar hoy. Dios te fortalecerá cuando estés mentalmente quebrantado. Él lo ha hecho antes, lo sigue haciendo y lo hará contigo. No porque lo merezcas, sino porque su gracia siempre llega primero. Él conoce cada rincón de tu mente, cada pensamiento que no compartiste con nadie, cada miedo que escondiste detrás de respuestas automáticas, cada lágrima que no derramaste por orgullo o por costumbre. Él vio todo eso, y aún así está contigo. No se aleja, no retrocede, no duda. Muchos piensan que el quebrantamiento mental es señal de poca fe. Pero, ¿y si te dijera que, en muchos casos, es precisamente el terreno donde Dios siembra su poder más transformador? Porque solo cuando dejas de intentar controlar tu mundo interno por ti mismo, abres espacio para que el Espíritu Santo empiece a sanar desde adentro. Dios no está esperando que te recompongas para ayudarte. Está dispuesto a reconstruirte justo ahora, desde las ruinas de lo que sientes que ya no puedes sostener. No necesitas fingir fortaleza, no necesitas demostrar estabilidad, no necesitas ocultar lo que realmente está pasando en tu mente, porque el Dios que te formó en el vientre de tu madre también puede restaurar lo que hoy está roto dentro de ti. Y lo hará. Pero necesitas una cosa: quedarte, no huir, no esconderte, no ceder al impulso de rendirte. Quédate aquí. Escucha este mensaje hasta el final. No lo ignores, porque Dios te está hablando a través de cada palabra, guiándote paso a paso hacia la restauración que necesitas. Y si decides creer, aunque sea con la poca fe que te queda, Él hará lo demás. La Biblia dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si esa es tu condición hoy, entonces también es tu promesa. Este video no es casualidad, es respuesta. Es un susurro divino que llega justo cuando tu mente ya no puede sostenerse por sí sola. Así que respira. No estás solo. No estás loca, no estás derrotado. Estás en medio de un proceso donde lo mental, lo emocional y lo espiritual se cruzan. Y aunque no entiendas lo que está pasando dentro de ti, estás en el radar de Dios. Estás en su plan, estás en su tiempo, y Él ya empezó a fortalecerte, incluso si tú aún no lo sientes. Hay una batalla que casi nadie ve, pero que muchas personas libran todos los días.
Es una guerra silenciosa, constante, que no deja heridas físicas, pero sí cicatrices profundas. Esa batalla ocurre en la mente. Es ahí donde se decide si el día empieza con esperanza o con desesperación. Es ahí donde nacen las dudas, los miedos, las comparaciones, las voces que te dicen que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que nadie te entiende, que todo está perdido. Y lo más duro de esta batalla mental es que muchas veces se lucha en secreto, porque mientras sonríes por fuera, por dentro puedes estar cayendo a pedazos. Lo que el enemigo más desea es desgastar tu mente. No necesita destruir tu vida de inmediato. Le basta con sembrar pensamientos que poco a poco te desconecten de la verdad, que te hagan creer que no hay salida, que nadie puede ayudarte, ni siquiera Dios. Te convence de que estás solo, que todo lo que haces es inútil, que tu oración no sirve de nada. Y si logra hacerte dudar por un segundo, entonces tu mente se convierte en terreno fértil para la ansiedad, la confusión, la tristeza profunda y el cansancio emocional. No es coincidencia, es estrategia, porque quien controla tu mente, controla tu vida. Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto, que llega un punto en el que uno empieza a acostumbrarse al caos mental, a vivir cansado, a pensar que estar agotado emocionalmente es parte normal de la vida. Se vuelve cotidiano pensar demasiado, sobreanalizar cada cosa, estar tenso todo el tiempo, no poder desconectar, no poder descansar. Empiezas a aceptar que esa versión frágil, estresada, apagada de ti, es la única posible. Pero no es verdad, no es quien eres, y mucho menos, no es lo que Dios diseñó para ti. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que sí, tú puedes tener autoridad sobre tu mente. No estás condenado a vivir con pensamientos oscuros. No estás destinado a ser esclavo de tus emociones rotas. Porque cuando tu mente se rinde al control del Espíritu de Dios, todo cambia. No de inmediato, no sin lucha, pero cambia. Porque Dios no solo quiere salvar tu alma, también quiere restaurar tu mente. Y si tú lo permites, Él empezará a transformar lo más profundo de tus pensamientos. Ahora bien, no se trata solo de repetir frases bonitas o de pensar positivo. No. Esto va mucho más allá. Se trata de reconocer que tu mente quebrada necesita intervención divina. Se trata de mirar al cielo y decir con humildad, Señor, no puedo solo. Ayúdame a pensar como tú piensas. Renueva mi mente. Y créeme, cuando haces eso, cuando decides rendir tu mente en oración sincera, el cielo responde. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios se especializa en levantar a los que ya no pueden más. La batalla en la mente no es una señal de debilidad espiritual, es parte de este caminar humano en un mundo roto. Incluso hombres y mujeres de Dios, poderosos, usados por el Señor, también enfrentaron tormentas internas. Elías, después de ver fuego caer del cielo, se sintió tan agotado que pidió morirse. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llorando por dentro, preguntando dónde estaba Dios. Y aún así, ellos fueron fortalecidos. No porque nunca dudaron, sino porque en su quebrantamiento clamaron. Y Dios respondió. Entonces, si tú estás sintiendo que tu mente ya no aguanta más, que no puedes seguir, que estás cayendo por dentro, quiero decirte algo con toda claridad. No estás loco, no estás perdido, estás en medio de una batalla que Dios ya ha visto, que Dios ya ha medido y de la cual Él te va a sacar. Porque lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo usará para reconstruirte. Lo que hoy te hace llorar, mañana será testimonio. Lo que hoy parece ruina será restauración. Pero hay algo importante que debes hacer. No calles tu lucha, no la escondas, no te aísles, porque el enemigo opera en la oscuridad, en lo no dicho, en lo no confesado.
Háblalo, entrégalo, ora, aunque no sepas qué decir, llora, aunque no haya palabras. Y en medio de ese momento sagrado donde tu mente está rota, descubrirás que Dios no necesita que estés entero para usarte, para abrazarte, para fortalecerte. Él está más interesado en tu corazón sincero que en una apariencia de estabilidad. Así que ven tal como estás. Mentalmente cansado, emocionalmente desgastado, espiritualmente confuso. Porque es en ese estado, cuando tú llegas al final, que Dios empieza a hacer algo nuevo. Algo que no viene de libros de autoayuda, ni de frases motivacionales. Viene del cielo, viene de su espíritu, viene de su palabra que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Y esa promesa es para ti. Una de las mentiras más peligrosas que se instala en la mente quebrantada es esta: no puedo más. Y lo que la hace tan destructiva no es solo lo que dice, sino lo que implica. Porque detrás de esa frase se esconde el convencimiento de que nada va a mejorar, de que todo esfuerzo es inútil, de que incluso Dios ya no hará nada por ti. Es como un veneno silencioso que debilita la voluntad, agota la fe y te empuja poco a poco al borde del abandono. No del abandono de las personas, sino de ti mismo, de tus sueños, de tu propósito y muchas veces de tu relación con Dios. El enemigo no siempre aparece con gritos. A veces solo susurra, y susurra cosas que suenan reales. Frases como: esto nunca va a cambiar, ya oraste demasiado, a nadie le importa lo que estás pasando. Y esas frases se repiten tanto en tu mente que eventualmente empiezas a creer que son tuyas, pero no lo son. No provienen de tu espíritu, no reflejan la voz del Padre. Son dardos mentales diseñados para desconectarte del poder que tienes cuando decides seguir confiando. Hay una parte en 2 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo cita una respuesta directa de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa frase encierra una de las mayores paradojas del Evangelio. Dios no necesita que seas fuerte para ayudarte. Él se glorifica en tu debilidad, no cuando finges estar bien, sino cuando te permites estar quebrado en su presencia. Porque mientras el mundo exige estabilidad, Dios honra la sinceridad. Decir "no puedo más" no debería ser una sentencia final, debería ser una señal, la señal de que llegaste al punto donde ya no dependes de ti mismo, sino que estás listo para depender completamente de Él. Y eso no es derrota, es transformación. Es el momento exacto donde tu quiebre mental se convierte en portal para el poder de Dios. No el poder que hace desaparecer el problema en un instante, sino el poder que te capacita para atravesarlo con dignidad, con fe y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez llevas semanas sintiéndote vacío. Quizás estás funcionando por inercia, haciendo lo que se espera de ti, diciendo lo correcto, respondiendo todo bien, cuando por dentro estás a punto de estallar. Estás agotado, pero aún así no te detienes, porque piensas que si te detienes, todo se vendrá abajo. Y te entiendo. Pero necesitas saber esto: tú no fuiste creado para sostener el mundo con tus propias fuerzas. Fuiste creado para depender de un Dios que no se cansa, que no duerme, que no necesita tu rendimiento, solo tu rendición. Muchos no entienden esto. Piensan que Dios solo se manifiesta cuando estás espiritualmente en forma, cuando tienes tiempo para devocionales largos, cuando tu oración es fuerte, cuando tu alabanza es constante, pero Dios no es como nosotros. Él no mide tu conexión con Él por tu desempeño, sino por tu corazón. Y si tu corazón hoy solo puede decir: Señor, estoy agotado, no puedo más, ayúdame, entonces eso es suficiente. No estás obligado a mantener una apariencia de fuerza.
No necesitas ser fuerte todo el tiempo. De hecho, fingir fortaleza cuando estás roto solo prolonga el dolor. La verdadera fuerza espiritual no se demuestra negando el quebranto, sino reconociéndolo y trayéndolo a la presencia de Dios. Porque lo que escondes no puede ser sanado, pero lo que entregas sí. En Marcos 14:34, Jesús mismo dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Él, el Hijo de Dios, en el huerto de Getsemaní, reconoció su angustia, su tristeza profunda. No lo ocultó, no lo disimuló, lo habló, lo presentó. Y en ese acto de vulnerabilidad nos dio permiso para hacer lo mismo, para venir ante el Padre no con frases elaboradas, sino con el corazón abierto, con el alma desgastada, con la mente en ruinas, y confiar en que no seremos rechazados, sino abrazados. Tal vez estás en ese lugar ahora mismo. Tal vez tú no puedo más no es solo una frase mental, sino un grito ahogado que has querido silenciar. Pero escúchame, ese grito no te condena. Ese grito puede ser el inicio de tu sanidad. Porque Dios no rechaza al quebrantado, lo restaura. Él no se cansa de ti. No se aleja por tu cansancio, al contrario, se acerca más. Y hoy te invita a hacer algo simple pero poderoso, reconocer que necesitas ayuda. No ayuda humana solamente, sino ayuda del cielo. Ayuda que viene en forma de paz, de dirección, de descanso mental. Ayuda que no puedes producir por ti mismo, pero que Él ya tiene preparada para ti. Así que si hoy sientes que no puedes más, quiero decirte esto con total certeza: no estás en el final, estás en el borde de una nueva etapa, una etapa donde Dios será tu fortaleza cuando tú ya no tengas fuerzas, donde su gracia será suficiente no porque entiendas todo, sino porque decides confiar en medio de la confusión. No apagues ese grito interior, entrégalo, porque lo que tú llamas fin, Dios lo llama comienzo. Hay una etapa en la que muchos creyentes llegan sin darse cuenta, una etapa en la que orar se vuelve difícil, no porque hayan perdido la fe necesariamente, sino porque la mente está tan saturada, tan cansada, tan desgastada, que incluso hablar con Dios parece una carga más. No lo dicen en voz alta, pero lo sienten en lo más profundo. ¿De qué sirve seguir orando si nada cambia? Es un pensamiento silencioso, peligroso, pero real. Un susurro que aparece cuando las fuerzas se acaban y las respuestas no llegan. No siempre se trata de dejar de creer. A veces se trata simplemente de no tener más palabras, de haber dicho tantas veces: «Señor, ayúdame», que ya ni sabes si lo estás diciendo por fe o por costumbre. Hay momentos en los que cierras los ojos para orar y lo único que hay es un vacío. Ni siquiera tristeza, solo un agotamiento seco. Como si tu espíritu estuviera en pausa, como si Dios no estuviera escuchando. Y si tú has pasado por eso, o estás ahí ahora mismo, necesito decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. El cielo no te juzga por ese cansancio. El silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento. En Habacuc 2:3 está escrito: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Ese verso no está dirigido a personas que esperan con alegría, sino a aquellos que están al borde del desánimo, a los que llevan días, meses, incluso años, orando por algo que aún no llega, a los que ya no sienten la motivación para orar porque todo parece igual. Pero escúchame bien, Dios no trabaja según tu reloj. Él responde, pero no siempre como esperas. Él habla, pero no siempre con palabras. A veces, su silencio es un proceso, un terreno donde crece la raíz de la fe verdadera, no la fe emocional que se enciende con una canción, sino la fe profunda que se forja en la oscuridad.
Esa fe que dice no lo entiendo, no lo siento, no lo veo, pero confío igual. Cuando la mente está agotada y la oración se apaga, es fácil pensar que estás lejos de Dios, pero muchas veces estás más cerca de lo que crees, porque en tu vacío Él puede llenarte. En tu silencio, Él puede hablar de una manera diferente, tal vez no a través de sensaciones, pero sí a través de su palabra. Tal vez no con respuestas inmediatas, pero sí con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no está reservada para los que oran con fuerza y elocuencia. Está dirigida a todos, incluso a ti, que oras entre suspiros, entre lágrimas o en completo silencio. Dios conoce tu corazón más allá de tus palabras. Él sabe lo que no puedes expresar. Romanos 8:26 lo confirma. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Incluso cuando no puedes orar, el Espíritu ora por ti. No estás desprotegido, no estás perdido, estás siendo sostenido en silencio. Así que si sientes que no puedes orar, no huyas, quédate, siéntate con Dios, aunque no digas nada. Abre tu Biblia, aunque no tengas ánimo. Escucha su palabra aunque tu mente divague. Porque en esos actos sencillos, casi invisibles, hay un poder espiritual que opera por encima de tu capacidad humana. No se trata de hacer más. Se trata de estar, de quedarte en su presencia, de descansar en su fidelidad cuando tu fe esté débil. Dios no espera que seas constante por mérito. Él quiere enseñarte a depender, no a rendir. Y si este momento de sequía espiritual, de cansancio mental, está sacando a la luz tus límites, entonces también es la oportunidad perfecta para que descubras que no estás solo, que no necesitas fingir, que puedes ser completamente honesto con tu cansancio, porque Él no te ama por lo que haces. Te ama por lo que eres, su hijo, incluso en tu agotamiento. Tal vez esta temporada de silencio, de oraciones apagadas, sea el preludio de una renovación que aún no puedes imaginar. Y cuando llegue, porque llegará, no te acordarás del tiempo de espera como castigo, sino como el lugar donde fuiste restaurado sin darte cuenta, donde Dios sanó tu mente en secreto, donde aprendiste a confiar sin ver, a orar sin palabras, a descansar sin respuestas. Él no se ha ido, Él está obrando, y aunque no lo sientas, está más cerca que nunca. Cuando la mente está quebrantada, el primer instinto suele ser buscar soluciones rápidas, algo que alivie el dolor, que calme la ansiedad, que silencie el ruido interno. Algunos intentan dormir más, otros se refugian en distracciones, rutinas o incluso en adicciones emocionales que, aunque parecen ayudar al principio, terminan desgastando aún más. Y la verdad es que hay momentos en los que cualquier cosa parece mejor que estar solo con los propios pensamientos. Pero lo que pocos se atreven a enfrentar es que la verdadera restauración mental no comienza con distracción ni evasión. Comienza con renovación. Romanos 12:2 nos da una clave que no se puede ignorar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento no es solo pensar distinto, es permitir que la palabra de Dios reconfigure los cimientos mismos de cómo procesamos la vida, el dolor, la fe y la esperanza. Es reeducar la mente para que deje de ser esclava de lo que siente y comience a caminar según lo que cree.
Porque si esperas a sentirte fuerte para empezar a cambiar tus pensamientos, nunca comenzarás. Pero si, aún en medio del cansancio, decides alimentar tu mente con la verdad, entonces la transformación comenzará, lenta pero firme. Y aquí está el secreto. Tu mente puede estar quebrada, pero aún así ser restaurada palabra por palabra, verso por verso, promesa por promesa. Tal vez llevas mucho tiempo escuchando pensamientos que te repiten que no vas a salir de esto, que no vales lo suficiente, que estás fallando como creyente porque no puedes controlar tu mente. Pero, ¿y si en vez de pelear con esos pensamientos, empezaras a reemplazarlos, no con frases vacías, sino con verdades eternas? Con declaraciones divinas que no dependen de tu estado emocional, sino del carácter inmutable de Dios. Cuando un pensamiento de derrota te visite, recuérdale Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el miedo al futuro te paralice, enfrenta esa idea con Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando sientas que el dolor mental es demasiado, descansa en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estos no son versos decorativos, son herramientas espirituales, son armas para tu batalla mental, son anclas que te sostendrán cuando tus pensamientos intenten hundirte. Pero debes decidir usarlas. Debes tomar la decisión consciente de alimentar tu mente con la palabra, incluso cuando no tengas ganas. Porque no se trata de sentir, se trata de ser fiel. Fiel a lo que sabes que es vida, incluso cuando parezca distante. Y tal vez te preguntes cómo empezar si no tienes fuerza, ni siquiera para abrir la Biblia. No tienes que comenzar con una hora diaria. Comienza con un versículo, uno solo. Léelo en voz alta, escríbelo, medítalo. Deja que ese pequeño fragmento penetre en tu mente como una semilla silenciosa. Al principio parecerá que nada cambia, pero te aseguro que en lo invisible algo empieza a moverse, algo se empieza a reconstruir. La oscuridad no resiste la entrada constante de la luz, aunque sea una chispa, porque Dios no te dejó solo con una mente herida, te dejó una palabra viva, activa, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra no es un libro cualquiera, es un pozo inagotable de sanidad, es un mapa que te lleva de regreso a ti mismo. Es un espejo que no te juzga, sino que te revela lo que Dios ve cuando te mira. Un hijo amado, aún en ruinas, pero en restauración. No tienes que entender todo para empezar a ser renovado. No tienes que sentir nada especial para comenzar a cambiar. Solo necesitas dar ese paso, abrir esa página, repetir esa promesa y confiar en que, mientras tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Él se encargará del proceso. Él te sostendrá en el camino. Pero tú debes tomar la decisión de alimentar tu mente con vida y no con muerte. Con verdad y no con temor, con fe y no con duda. Tu sanidad mental no es solo una posibilidad, es una promesa. Y esa promesa comienza a cumplirse cuando eliges la verdad una y otra vez, hasta que tu mente se alinee con la mente de Cristo. Uno de los momentos más desconcertantes para el creyente es cuando Dios no responde como uno esperaba. No porque no hayas orado, no porque no hayas creído, no porque no hayas sido fiel, simplemente no pasó lo que pensabas que iba a pasar. Y ese tipo de silencio no solo duele, también confunde. Porque cuando has hecho todo bien, según tu comprensión, y aún así el dolor persiste, la respuesta no llega,
la puerta no se abre o incluso la situación empeora, la mente empieza a llenarse de preguntas incómodas. ¿Acaso Dios me ignoró? ¿Me está castigando? ¿Hice algo mal? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Y es ahí donde el alma entra en crisis. No porque no ames a Dios, sino porque no entiendes sus caminos. Tu mente, ya quebrada por el cansancio, ahora se enfrenta a un dilema espiritual. ¿Cómo seguir confiando cuando lo que esperabas no sucedió? Y aunque nadie lo dice abiertamente, muchos creyentes atraviesan esta etapa en silencio. Siguen asistiendo, siguen sirviendo, siguen diciendo, Dios es bueno. Pero por dentro hay un eco constante que dice, pero no entiendo por qué no me respondió. Sin embargo, esa incomodidad no es un castigo, es una invitación. Es una puerta hacia una dimensión más profunda de la fe, porque hay un nivel de confianza que solo se alcanza cuando decides creer, incluso cuando no hay explicación. Cuando dejas de seguir a Dios solo por lo que puede darte y comienzas a seguirlo por lo que Él es. Esa es la fe que no se quiebra, aunque la mente esté rota. Esa es la confianza que nace no de las emociones, sino de una convicción arraigada. Que Dios es fiel, incluso cuando no lo entiendo. En Juan 11 encontramos una escena profundamente humana. Lázaro ha muerto. Jesús llega 4 días después. Marta lo ve venir y lo confronta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reproche disfrazado de fe. Y Jesús no la reprende, no la corrige. Solo le responde con una revelación. Yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, le estaba diciendo, no vine cuando tú querías, pero eso no significa que no tengo poder. No respondí a tu tiempo, pero no he perdido el control. Eso mismo ocurre contigo. Tal vez pensaste que Dios iba a intervenir antes del colapso. Tal vez esperabas que el milagro llegara antes del diagnóstico, antes del divorcio, antes de la pérdida, antes del quebranto mental. Pero no fue así. Y en tu mente hay una mezcla de tristeza, frustración y resignación. Pero escucha esto, lo que parece retraso, muchas veces es estrategia divina. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque sabe que hay una gloria mayor en lo que aún no puedes ver. Isaías 55, 8, 9 lo deja claro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esto no es un consuelo superficial, es una verdad que te libera, porque si Dios no responde como tú esperabas, es porque está haciendo algo más profundo, más completo, más eterno. Pero para poder ver eso, necesitas rendirte, rendir tu necesidad de entender todo, rendir tu deseo de controlar el proceso, rendir la expectativa que tenías de cómo Dios debía actuar. Porque a veces lo que te mantiene atado no es el problema en sí, sino la idea que formaste de cómo debía resolverse. Y cuando esa idea no se cumple, tu mente entra en shock. No por falta de fe, sino por exceso de expectativa humana. No hay nada de malo en esperar cosas buenas de Dios. Él es Padre, Él quiere bendecirte, pero cuando conviertes tu deseo en una condición, cuando decides que solo confiarás si sucede como tú esperas, entonces no estás caminando en fe, sino en control. Y Dios no puede operar en tu control. Él solo se mueve en tu rendición. Job lo entendió en su peor momento. Perdió todo: familia, salud, bienes. Su mente estaba devastada, sus amigos lo acusaban, su esposa le dijo que maldijera a Dios, y aún así, en medio del vacío dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso no es fanatismo, es entrega, es la certeza de que aunque todo alrededor esté destruido, tu confianza no depende del resultado, sino de la relación. Si estás luchando con el silencio de Dios,
Si tu mente no puede procesar por qué no actuó como querías, no te condenes. No estás en rebeldía por tener preguntas. Dios no se escandaliza por tus dudas. Él prefiere tu honestidad cruda que tu obediencia forzada. Y si hoy solo puedes decir, Señor, no entiendo nada, pero no quiero soltar tu mano, entonces ya diste el paso más grande. Porque a veces la respuesta no es una solución inmediata, sino una paz profunda. No es un cambio externo, sino una transformación interna. Y esa transformación comienza cuando decides confiar, no en lo que Dios hace, sino en quien Él es. Hay una verdad que pocos se atreven a decir abiertamente, pero que se revela con fuerza en las Escrituras. Dios no solo permite temporadas de quebranto mental, también las utiliza para formar en ti una fortaleza que no podrías adquirir en tiempos de calma. Y no, esto no significa que Él cause el dolor para hacerte más fuerte. Significa que no lo desperdicia, que lo transforma, que lo redime, que hace del caos un taller de formación espiritual. Y cuando entiendes esto, tu dolor deja de ser inútil. En Jeremías 18:4, el profeta observa cómo el alfarero trabaja con el barro, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ese barro no fue desechado, no fue arrojado por estar quebrado, fue reformado, amasado de nuevo, transformado en algo mejor. Asimismo es tu mente, incluso cuando está hecha a pedazos. Dios no mira tus grietas como un fracaso. Él las ve como el inicio de una nueva obra, porque solo cuando el viejo molde se rompe, puede surgir una forma más sólida, más útil, más parecida a la imagen de Cristo. Es en esos momentos en los que sientes que ya no puedes más, que estás mentalmente exhausto, donde Dios comienza una obra oculta, invisible a los ojos humanos. Él no trabaja en la superficie, Él va profundo. Él reordena tus pensamientos desde la raíz, porque no está interesado en hacerte sentir bien por un rato. Está comprometido con formarte para la eternidad. Y esa formación muchas veces no ocurre en la comodidad, sino en la lucha. Mira a José, vendido por sus hermanos, encerrado en una cárcel por un crimen que no cometió, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. ¿Cuántas veces su mente debió haber sido golpeada por la injusticia, por el abandono, por la traición? Y aún así, Dios usó todo ese proceso para prepararlo para gobernar, para formar en él la humildad, la visión, la resistencia emocional y la madurez espiritual necesarias para soportar el peso de su llamado. Si Dios lo hubiera llevado directo al palacio, sin pasar por el pozo ni la prisión, José no habría estado listo. Porque el quebranto fue el aula de su formación, asimismo contigo. El lugar de tu angustia puede ser el mismo lugar donde Dios está formando tu autoridad espiritual. No para que tengas control sobre otros, sino para que tengas dominio sobre ti mismo, para que seas libre de la dependencia emocional, de los patrones mentales destructivos, de los temores que antes te dominaban. Y sí, eso duele, sí, eso agota, pero al final produce un fruto eterno. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No estás siendo disciplinado con ira, estás siendo entrenado con amor. Dios no está enfocado en corregirte con dureza, está comprometido con formarte con propósito. Cada pensamiento que estás aprendiendo a derribar, cada mentira que estás aprendiendo a reconocer, cada batalla mental que enfrentas hoy, está desarrollando en ti un carácter que soportará el peso de la bendición que viene. Porque sí, hay bendición al otro lado del quebranto.
Pero antes de entregártela, Dios necesita asegurarse de que estás listo, porque la bendición sin madurez puede destruirte, pero la madurez te capacita para disfrutar lo que Dios quiere darte, sin que eso te robe la paz. Es por eso que, aunque ahora te parezca injusto, aunque sientas que Dios está muy lejos, en realidad, Él está más cerca que nunca. No como un juez, sino como un alfarero. No como un castigador, sino como un formador. Y cuando esta temporada pase, porque va a pasar, mirarás atrás y no solo verás tu dolor, verás la obra que Dios hizo en medio de él. Verás que tu mente fue sanada no solo por sentirte mejor, sino por pensar mejor. Que ahora sabes diferenciar una emoción momentánea de una verdad eterna. Que ahora tienes la capacidad de callar la voz de la ansiedad con la voz de la palabra. Que ya no dependes del aplauso, del control o de la explicación para tener paz. Porque tu paz ya no viene de lo externo, viene de Cristo en ti. Así que si hoy sientes que estás siendo reformado, aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque parezca que todo está en ruinas, quédate, no huyas del taller, no escapes del proceso. Porque cuando Dios termina su obra, lo que queda es digno, fuerte, estable y sobre todo, usable. Dios no te está quebrando, está revelando tu verdadera forma. Y esa forma, aunque ahora esté oculta por el polvo del proceso, será gloriosa cuando todo este quebranto haya cumplido su propósito. Llega un momento, en medio de todo el quebranto mental, donde te das cuenta de que lo que más necesitas no es una solución, sino una presencia. No es solo alivio, es sustento, no es solo un respiro, es fuerza para seguir. Y es ahí, justo en ese instante de mayor vulnerabilidad, donde Dios hace algo que ninguna terapia, ningún consejo humano, ningún método puede lograr. Él te fortalece desde dentro. No es una fuerza que viene de una emoción pasajera, ni de una frase motivacional, ni siquiera de un ambiente espiritual eufórico. Es una fortaleza que se instala en lo más profundo del alma, en ese lugar oculto que nadie más puede tocar. Y esa fuerza no grita, no presume, no se muestra en grandeza exterior. Esa fuerza se manifiesta en lo invisible, en la decisión de no rendirte, en el acto de levantarte una vez más, en el susurro de «Señor, sigo aquí». El apóstol Pablo sabía exactamente lo que era sentirse mental y emocionalmente desgastado. En 2 Corintios 12, relata que le pidió a Dios que le quitara un aguijón en su carne, algo que lo debilitaba, que lo agobiaba, que lo mantenía dependiendo de la gracia divina. Y la respuesta de Dios fue directa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo, lejos de ofenderse, abrazó esa verdad y declaró: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esto no es resignación, es madurez espiritual. Es entender que tu quebranto no cancela el poder de Dios, sino que se convierte en el escenario donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. Porque cuando ya no tienes con qué sostenerte y aún así permaneces de pie, eso no eres tú, es Él en ti. Y esa es la mayor prueba de que estás siendo fortalecido. Tal vez esperabas sentirte mejor antes de seguir. Tal vez pensabas que la fortaleza divina iba a ser una sensación explosiva, una especie de energía celestial que te haría imparable. Pero la realidad es que la fuerza que viene de Dios muchas veces no se siente, se evidencia, no es fuego, es raíz, no es impulso, es fundamento. Te da la capacidad de resistir lo que antes te destruía. Te permite avanzar sin que todo esté resuelto. Te sostiene cuando no hay lógica que lo explique. Isaías 40, 29, 31 lo dice con claridad conmovedora. Él da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves? La clave no está en tu esfuerzo, sino en tu espera, en esa esperanza silenciosa, muchas veces frustrante, pero perseverante, en ese acto de fe que parece pequeño, pero que desata la intervención divina. Porque Dios no fortalece a los que aparentan estar bien, fortalece a los que reconocen su necesidad, a los que no disimulan su dolor, a los que se presentan ante Él tal como están, sin máscaras, sin discursos, sin defensas. Y es en ese tipo de encuentro sin filtro donde ocurre la verdadera restauración. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tú cambias en medio de todo. Tu mente comienza a adoptar una nueva forma de interpretar la realidad. Dejas de ver la debilidad como derrota y comienzas a verla como espacio disponible para que el poder de Cristo repose sobre ti. El quebranto deja de ser una carga vergonzosa y se convierte en una credencial de confianza. Porque sabes que si Dios ha decidido fortalecerte, entonces nada ni nadie podrá derribarte. Ya no caminas desde la angustia, sino desde la certeza. Ya no hablas desde el dolor, sino desde la autoridad que solo el que ha sido restaurado desde el abismo puede tener. Y aquí ocurre algo profundo. No solo eres fortalecido, te conviertes en un canal de fortaleza para otros. Tu historia empieza a sanar a quienes la escuchan. Tu proceso, lejos de descalificarte, te valida como instrumento útil en las manos del Creador. Porque quien ha sido sostenido en lo invisible tiene una voz que penetra lo más profundo del alma ajena. Así que si hoy te sientes débil, no huyas de esa debilidad, no la escondas, no la maquilles. Preséntala delante de Dios como una ofrenda honesta, porque Él no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Él lo toma, lo levanta y lo llena con una fortaleza que no viene del mundo, ni de las emociones, ni de la lógica. Viene del cielo. Y es esa fuerza la que hará que termines este proceso no solo restaurado, sino renacido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu fe parece frágil justo cuando más la necesitas? La ansiedad parece ocupar más espacio en tu mente que las promesas de Dios. Los pensamientos se alinean como soldados listos para invadir tu paz y te sientes impotente. En ese momento, la pregunta no es solo ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿cómo me levantaré cuando mi ser interior esté destrozado? La verdad que quiero compartir contigo es esta. Dios fortalece tu mente quebrantada, sí, pero antes de eso, cambia tu perspectiva sobre lo que necesita ser fuerte. Porque mientras crees que la fuerza reside en la resistencia, Él obra en el cese de la lucha, en la entrega silenciosa, en el corazón que reconoce, no puedo más. Y ahí es donde comienza la transformación. Observa cómo dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué clase de paz es esta que surge no porque el problema haya desaparecido, sino porque alguien confió incluso sin una respuesta? Cuando tu mente está hecha pedazos, es momento de echar el ancla, no con la esperanza de comprender, sino con la certeza de que Dios es fiel. Este anclaje es el punto de inflexión entre una mente derrotada y una mente renovada. Imagina la mente como un castillo asediado. Lo que el enemigo más desea es ocupar su torre de mando, tus pensamientos. Quiere que te creas prisionero de la ansiedad, la duda y la culpa. Pero en esta prisión Dios no envía un rescate genérico. Él invade el lugar, redefine el territorio y te libera desde dentro. No solo aparece para sacarte de la prisión, sino para que descubras que la prisión fue el escenario de tu nueva autoridad.
porque una mente quebrantada, ahora victoriosa, se convierte en un instrumento de influencia, no por orgullo, sino por la historia de la liberación. Cuando decides creer a pesar de la confusión interior, algo cambia a nivel espiritual. No es que Dios elimine todos los malos pensamientos de golpe, sino que te concede la visión para discernir lo que está siendo atacado y la resolución de no obedecer toda voz que parezca quebrantada. Y esta visión se traduce en acción. Comienzas a elegir hoy no por encima de las circunstancias, sino por encima del autor de las circunstancias. La elección no elimina el caos, pero te sitúa en una nueva dimensión donde el caos existe, pero no domina. Puedes sentir el dolor mental, pero no estás atrapado por él. En el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La compañía de Dios no elimina el valle, transforma el camino. Y cuando la mente está quebrantada, la presencia de Dios no es un simple destello de luz, es la transformación de todo el panorama. Tus pensamientos ya no luchan contra las lágrimas. Tu oración ya no busca solo una solución, sino sustento constante. Y te levantas, no porque hayan cesado los vientos, sino porque has aprendido a volar con tus alas renovadas. En Isaías 40:31 leemos: alzará sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza no proviene del tiempo de espera ni de victorias visibles. Proviene de la espera constante, de la entrega persistente, de la fe que permanece cuando todo a tu alrededor clama: se acabó. Es entonces cuando Dios te entrega el salmo interior, la convicción que perdura, el carácter que se forja. Hoy, si tu mente es tan frágil que apenas reconoce su propia voz, Dios está listo para reescribir tu historia. No se inmutará ante tus lágrimas, las usará como agua para sembrar semillas de esperanza. La promesa es firme, Él te fortalecerá, no cuando estés completamente recuperado, sino cuando ya no puedas soportarlo solo. Quizás no solo estés viviendo en un valle de espera, quizás estés viviendo en un valle de pensamientos incesantes, pensamientos que nunca cesan, voces que gritan: ¿y si no funciona? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si fracasas? La ansiedad no se presenta como una gran ola. A menudo es un flujo constante de pequeñas turbulencias que erosionan tu paz, una sucesión de ¿y sí? ¿Y por qué?, que dan vueltas en tu cabeza como un engranaje sin frenos. Y cuando la mente ya está quebrada por la ruptura, cada y sí se convierte en una sentencia. Tal vez te despiertes antes del amanecer, tal vez duermas hasta tarde, tal vez tu cuerpo esté quieto, pero tu mente corra sin parar mientras tu espíritu se desmorona. Puede haber una razón espiritual para esto. Una mente quebrantada no es solo un síntoma, es un lugar donde Dios toma aquello a lo que ya no puedes aferrarte, tus propios pensamientos, y comienza a enseñarte que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata solo de la paz en sí, se trata de la paz de Dios que guarda tus pensamientos, guarda tu mente, te guarda a ti, no porque todo cambie en el mundo exterior, sino porque lo que cambia está dentro de ti. La ansiedad permanece en el interior, pero la paz lo inundará. De este conflicto interno surge la acción. La acción no consiste en dejar de pensar. Eso es imposible. El enemigo someterá tu mente al exceso o al silencio.
La fe madura aprende algo diferente, elige el camino. Cuando la mente está quebrantada, eliges dónde acogerás el pensamiento, qué voz seguirás, qué descenso emprenderás. En lugar de reaccionar, decides. En lugar de dar vueltas en círculos, te detienes primero. En lugar de huir, te vuelves a Dios. Ahora, imagina a un velocista con una lesión en el tendón de la corva. Sabe correr, pero ahora necesita apoyo, fisioterapia, paciencia. Si continúa corriendo normalmente, se lesionará. Conoce la meta, pero no puede usar sus métodos habituales. Es lo mismo contigo. No se trata de acelerar tu mente, se trata de aprender a caminar con una mente quebrantada. Caminar no es debilidad, caminar es sabiduría al ritmo de Dios, porque Él no necesita que corras con tus propios pies. Él te da alas nuevas para que puedas caminar en medio del caos y correr en el tiempo de Dios. En Isaías 40, 29, 31 se revela este profundo principio. Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota, no dice que la fragilidad desaparezca primero, dice que la nueva fuerza llega mientras aún hay cansancio y debilidad. Dios actúa en la debilidad. Este proceso de renovación mental mediante la fe activa requiere dos acciones simultáneas: entrega y acompañamiento. Entrega, porque reconoces que no puedes solucionarlo todo solo. Acompañamiento, porque eliges caminar con Jesús a pesar de tus pensamientos. Esto significa orar incluso sin emoción, buscar la palabra incluso sin claridad, declarar la fe incluso sin confirmación. Es sencillo, pero no fácil. Exige vulnerabilidad, lo opuesto a la autoprotección. Exige el valor de admitir, estoy quebrantado, y decidir, creo que Dios me fortalece. Si te encuentras en medio de esta batalla, recuerda, la ansiedad no es el final del camino. Puede ser el comienzo de una nueva forma de experimentar tu mente, de verla, de convivir con ella. Porque cuando Dios te fortalece en la fragilidad mental, no solo restaura la mente, sino que te da una mente nueva, una que piensa con valores celestiales, no con limitaciones humanas. Una que camina guiada por el Espíritu, no por la presión. Una que descansa en los momentos de calma y avanza impulsada por la intuición, sin depender únicamente de los logros. Hoy, si escuchas a tu mente quejarse, ¿no crees que ya es suficiente? ¿Ya no sabes qué hacer? Ya es demasiado. Escucha esto, Dios te ve. Él está en medio de la tormenta que llevas dentro. Él no abandona la mente quebrantada. Él entra en ella, la redefine, le infunde nueva fuerza. No justo cuando uno quiere, sino en el preciso instante en que uno decide, aunque no lo entienda, confío. Y ahí se produce el punto de inflexión. Cuando la mente ya ha sido atacada, cuando el silencio pesa, cuando parece que estás solo en una tabla frágil. Es entonces cuando la fe encuentra su campo de batalla más noble. La tentación no es solo rendirse, sino olvidar que el proceso que estás viviendo forma parte de la promesa. Porque Romanos 8:28 declara que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y eso incluye tu quebrantamiento mental. Incluso lo que ahora parece destruirte ya se está utilizando para algo mayor. ¿Te has dado cuenta de cómo, en medio de la oscuridad, surge una nueva claridad? Una convicción que antes no existía, porque la mente cansada es la puerta de entrada a una fe diferente. La fe que no depende de los sentimientos, sino del conocimiento. La fe que no grita, sino que permanece. Esta fe, cuando nace de la debilidad, resiste el caos, porque no depende de lo externo. Se ancla en el carácter de Dios. Camina a través de la tormenta, sin ignorar el viento, sino sabiendo quién está a su lado. Y esta fe, nacida entre lágrimas,
tiene poder. El poder de transformar la ansiedad en esperanza, la duda en afirmación, el miedo en valentía. Ya no se trata de cuándo mejorará, sino de quién me sostiene mientras mejora. Porque mientras temes perder el tiempo, Dios obra a su debido tiempo. Mientras cuentas los días sin respuesta, Él alinea los detalles invisibles. Puede que estés quebrantado, pero Él no. Puede que estés confundido, pero Él no. Y esa diferencia lo es todo. Debes comprender que el tiempo de Dios no es tu enemigo. A menudo, la demora que lamentas es la preparación que ignoraste. El silencio al que culpas es el camino que aún no has visto. La mente que se siente frágil es la tierra fértil para la raíz de una fe firme. Y entonces esa tierra da fruto. No frutos efímeros, no frutos superficiales, sino frutos que perduran. Porque lo que Dios siembra no es para una temporada, es para la eternidad. Ahora aplica esto a tu vida diaria. Cuando regresen los pensamientos negativos, di, Señor, no entiendo, pero confío. Cuando te venga a la mente el peor escenario, responde, aún así, creo. Cuando el cansancio te abrume, permanece firme. Aquí estoy, sigo creyendo. No necesitas extinguir el fuego de la ansiedad solo. Solo necesitas alzar la palma de la mano, aunque dudes, y dejar que el Espíritu Santo obre en ti mientras haces lo poco que puedes. Estar presente, orar, confiar, y al hacerlo sucede algo increíble. Tu mente quebrantada deja de ser una carga personal y se convierte en un testimonio público. Porque quienes fueron sostenidos en el valle no olvidan el valle. Quienes sobrevivieron a una mente devastada aprenden a hablar de esperanza. Quienes comprendieron que Dios no falló solo porque el milagro no se produjo, adquirieron la autoridad para guiar a las almas que aún claman por ayuda. Hoy, si te encuentras en medio de este proceso, recuerda esto. La fortaleza que Dios promete no es la ausencia de luchas, sino la presencia de Dios en medio de la lucha. La mente quebrantada se está fortaleciendo. No porque te hayas despertado sintiéndote bien, sino porque decidiste perseverar, incluso estando quebrantada. No porque todo se haya resuelto, sino porque te pusiste en comunión con el Dios que todo lo resuelve. Y esa comunión lo cambia todo. Saldrás de este proceso transformado, más sereno, más sabio, más conectado no con lo que haces, sino con lo que Él ha hecho por ti. Y la melodía de tu mente quebrantada será reemplazada por el canto de quien sabe que Dios está obrando, no a pesar de ti, sino a través de ti. Has llegado hasta aquí y quizás digas, todavía estoy roto. Sí, todavía. Pero algo ha cambiado. En medio de este periodo de dolor, confusión y lucha mental, Dios ya ha comenzado algo invisible, pero sentido en lo más profundo de tu alma. La promesa de la fortaleza divina comienza a cumplirse no como un gran espectáculo, sino como una raíz silenciosa que crece bajo la tierra. Podías observar la tormenta, podías oír el rugido de los vientos de la mente, podías sentir cómo tu mente flaqueaba, pero no era el final, era el principio, porque lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas derrota, Dios lo llamó formación. Y ahora, al observar este proceso, comprendes que la mente quebrantada no era una señal de que Dios te había abandonado, sino una señal de que te estaba preparando para algo mayor. Como está escrito en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estás al azar, está en manos de un Dios que nunca falla. Imagina que este momento de espera, de silencio, de mente vacilante, fue la tierra donde se plantó la nueva fortaleza. Nunca caminaste solo, incluso cuando creíste que estaba ausente, Él estaba presente, sosteniéndote, guiándote, fortaleciéndote. Isaías 41:10 resuena ahora como una palabra viva.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el gran punto de inflexión no se manifiesta necesariamente en un milagro externo, sino en un cambio interno. En darte cuenta de que el miedo que te dominaba ya no te gobierna, que los pensamientos que antes te agitaban ahora encuentran reposo, que la mente que se inclinaba a la duda ahora se ha alzado para declarar la fe. No porque la mente se volviera perfecta, sino porque permitiste que Dios la restaurara, porque, como dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, lo que antes era debilidad se convierte en testimonio. Lo que antes era no funcionará se convierte en Dios me sostiene. Tu historia de crisis emocional se convierte en un puente para quienes aún luchan. La fortaleza que Dios te promete ahora es visible, no tanto a través de aplausos o sanación inmediata, sino a través de la paz que permanece, la mente que descansa, el corazón que confía, incluso sin comprender. Ahora te invito a escribir con fe. Recibo fortaleza de Dios, aunque mi mente esté cansada. Deja ese comentario. Que esa declaración nazca no de lo que sientes, sino de lo que Dios es, porque tu mente puede estar cansada, pero el Dios que la fortalece no se cansa. Él está obrando, Él está preparando, Él te está levantando, y si le has permitido entrar en tu crisis, usa tu voz para animar a otros. Comparte este video, etiqueta a alguien que esté sufriendo, envía este mensaje como luz. Porque la fuerza de Dios dentro de ti no es solo para que la recibas, sino para que la multipliques. Termina con una suave rendición. Descansa. Dios está contigo. Dios te está fortaleciendo. Y la respuesta, aunque tome tiempo, aunque no la entiendas, llegará. En sus manos, tu mente quebrantada se está fortaleciendo y estarás listo, listo para vivir, ya no bajo el control humano, sino bajo la confianza divina.